Buenas tardes, este es el video del proyecto para la etapa PASE de los alumnos Ignacio de Ríos y Rocío Urbina, junto con el profesor guía Francisco Velázquez, y que lleva como título tentativo Juventud sin miedo. Bueno, el origen de la investigación surge a raíz de que, como pudimos apreciar, previo al denominado estallido social, ya habían comenzado algunas manifestaciones, las cuales fueron autoconvocadas por grupos de jóvenes quienes llamaban a no pagar el pasaje del transporte público como método de protesta ante las constantes alzas de los precios de estos. Con el pasar de los días, ya no solo eran jóvenes los que participaban de estas manifestaciones, sino que cada vez más gente y de mayor edad fueron participando en estas evasiones del pasaje, hasta que finalmente las manifestaciones desembocaron en el ya conocido y denominado estallido social. No es primera vez que los jóvenes se dejan ver como partícipes y en algunos casos protagonistas de hechos sociales a nivel país. Ya pudimos apreciarlo en el año 2006 con la Revolución Pingüina y en el año 2011 con el movimiento estudiantil, donde a pesar de que en las manifestaciones se podían encontrar con un gran contingente policial o que podían verse reprimidos por estos, los jóvenes seguían saliendo a la calle para protestar y reclamar lo que ellos consideraban justo y necesario. Bajo estos antecedentes, hemos decidido abordar a la juventud como un factor importante a la hora de superar el miedo que sostiene la política chilena actual. Bueno, nuestro trabajo gira en torno a tres tópicos: juventud, miedo y democracia. Por esto, entre los antecedentes, estuvimos revisando textos y autores que hablarán de los tres tópicos en los cuales nosotros basamos nuestra investigación. Por parte del miedo, tenemos a Zygmunt Bauman con sus textos El miedo líquido y En busca de la política, y a Maximiliano Corstein con El miedo político en Robin y Foucault. Por parte del concepto de juventud, tenemos el texto La juventud iberoamericana de la CEPAL, Una generación sin miedo de Juan Sandoval y Valeria Carvalho, y Sociedades adultocéntricas sobre sus orígenes y reproducción de Claudio Duarte. Para el tópico de democracia, tenemos el texto El concepto de representación de Hannah Pitkin, La democracia y sus críticos de Robert Dahl, Teoría de la justicia de John Rawls y La democracia incompleta en Chile de Manuel Garretón. De estos textos obtuvimos información muy importante para nuestro proyecto. Por ejemplo, ¿qué es el miedo? Los tipos de miedo que existen y cómo el miedo es una herramienta política. Dentro del tópico de juventud encontramos a la edad como una dimensión de clase social, las características de las juventudes modernas y la falta de políticas para la juventud en muchos países, incluyendo el nuestro. Y para el tópico de democracia encontramos las características de una democracia ideal, se podría decir, los tipos de democracia, ya que no existe solo un tipo de democracia como comúnmente se podría pensar, y la democracia en Chile. eh, ¿Cuál es el tipo de democracia que vivimos en Chile y si es que realmente responde a los factores eh, que necesita responder para poder denominarse democracia? Bueno, nuestra pregunta de investigación es: ¿qué factores de las juventudes influyen en la resistencia y superación del miedo que sostiene la política y la democracia chilena entre los años 2006 y 2021? Como objetivo general, tenemos develar y definir los factores de las juventudes que influyen en la resistencia y superación del miedo que sostiene la política y democracia chilena entre los años 2006 y 2021. Entre los objetivos específicos tenemos identificar los factores que representan a las juventudes chilenas entre los años 2006 y 2021, explicar la relación entre democracia, justicia y libertad de expresión que sostiene el sistema político actual en Chile, describir cómo el miedo es utilizado como herramienta política en Chile y describir e identificar el contexto social donde las juventudes resisten y superan el miedo que sostiene la política y la democracia chilena entre los años 2006 y 2021. La valoración de nuestra investigación, nosotros consideramos que va
por el lado de que estudia a la juventud chilena como un actor social relevante, visibiliza la falta de políticas enfocadas en los jóvenes, aporta en la definición de factores representativos de las juventudes y expone la utilización del miedo como herramienta política de control en Chile. Bueno, aquí tenemos el primer capítulo de nuestro marco teórico, el cual se titula Miedo y Juventud y se subdivide en tres partes. La primera parte habla de el miedo, los tipos de miedos y la utilización del miedo como herramienta política. Aquí, entonces, veremos los postulados de Bauman y de Robin. Por su parte, Bauman se apoya en el concepto de miedo derivativo, el cual sería un miedo que solo pueden sentir los humanos y que como característica especial tendría que se puede reciclar en la sociedad, o sea que se puede ir traspasando de una generación a otra dentro de una sociedad. Según Bauman, este miedo derivativo tiene tres subdivisiones. La primera, que es el miedo físico, el cual aparece cuando una persona siente amenazada su integridad física o sus propiedades. El segundo tipo de miedo sería un miedo al que denominamos miedo social, que aparece cuando la persona siente amenazada su supervivencia, su manera de sobrevivir en la sociedad, o sea, podría ver amenazado su sueldo o su trabajo. Y el tercer tipo de miedo sería un miedo identitario, el que aparece cuando la persona siente amenazada su posición dentro de la sociedad o su identidad directamente. Por su parte, Robin habla de ya un miedo político, como lo define él, es ¿sí? Un miedo político, y que subdivide en dos partes, en externo e interno. El externo sería un miedo que busca un enemigo que viene de afuera de la sociedad. Este peligro, este miedo, entonces, viene desde afuera de la sociedad, es algo ajeno a nuestra sociedad. Por otro lado, el miedo interno sería todo lo contrario. La amenaza vendría desde adentro de la sociedad, desde nosotros mismos partiría esta amenaza. Por eso esta primera parte del capítulo entonces va enfocada a eso, a cómo los miedos postulados por Bauman se pueden relacionar con los miedos postulados por Robin, cómo estos miedos se pueden conectar y terminan entonces creando al miedo como una herramienta política, ya que un presidente o alguna autoridad de algún país podría apoyarse en estos miedos para poder promover una ley o algún proyecto. Bueno, entonces esta primera parte del capítulo va a cómo los miedos, el miedo físico, identitario, social, se relacionan entonces directamente con este miedo político externo o interno del que habla Robin. Luego, en la segunda parte del capítulo, en la segunda subdivisión, la parte de juventud, hablaremos de las características de la juventud, de las generaciones de juventud y de la juventud como una clase de edad. En esta parte hablaremos de las características generales de la juventud, considerando los aspectos necesarios para diferenciarlos y para poder entonces también considerar los aspectos necesarios para diferenciar a la juventud chilena de otras juventudes. También nos apoyaremos en los postulados de Duarte y de su texto Sociedades Adultocéntricas, en el cual se habla y se hace referencia a que la juventud se refiere a una etapa de vida y un grupo social, además de definir la juvenilización como un proceso social. O sea, ser joven básicamente es parte de un proceso de la sociedad y hay ciertas características y ritos de los que se habla y de los que habla Bauman que hacen este traspaso de niño a joven y de joven a adulto. Entonces, en esta parte del capítulo estaríamos viendo cuáles son las características de la juventud, y en específico de las juventudes chilenas, y cuáles serían estos traspasos, estos ritos sociales que nos dan este paso a la juventud o que nos hacen salir de la juventud. Finalmente también tomaremos los postulados de Juan Sandoval y de Valeria Carvalho en el texto Generación sin Miedo, ya que en él se habla de
bueno, de precisamente de una generación de juventud protagonista del movimiento estudiantil, y cómo a través de este movimiento y de esta generación se establecen nuevas formas de reacción política y de apropiación del espacio público. Entonces, toda esta segunda parte del primer capítulo va enfocado a la juventud en general, y a poco vamos especificando entonces y sacando las características de la juventud chilena, de las generaciones de juventud chilena, y cómo este movimiento del que hablan en el texto, la generación sin miedo, entonces va traspasando nuevas maneras de ver el mundo a las juventudes siguientes. Finalmente está la última subdivisión del capítulo, titulada Juventudes como resistencias al miedo, y en el cual se podría considerar una especie de conclusión de los dos subcapítulos anteriores, ya que en este veremos entonces qué características o el por qué la juventud chilena eh, puede ser un factor importante para superar el miedo que sostiene la política chilena. ¿Qué tendría la juventud chilena entonces para combatir este miedo? ¿Cuáles serían esos factores? ¿Por qué lo logran y por qué pueden combatir este miedo y otros no? A eso va enfocada la última parte del capítulo, una especie de conclusión de por qué entonces los jóvenes pueden superar el miedo. Luego está nuestro formato de salida, el cual será un reportaje escrito, em, ya que el vínculo que se forma entre la investigación y el formato de salida es que la investigación abordará la juventud, el miedo y la democracia, mientras que el formato de salida desarrollará un reporteo para comprender cómo la violación a los derechos humanos, las torturas, las detenciones ilegales, los abusos en el uso de la fuerza y el silencio, ya sea de líderes políticos o de líderes de la policía o de medios de comunicación, fueron utilizados como forma de poder doblegar, de poder vencer el denominado estallido social. Por eso hemos decidido hacerlo a través de un reportaje escrito. Y finalmente, aquí está nuestra carta Gantt, en la que detallamos los tiempos utilizados para nuestro trabajo. Tal como se puede apreciar, del 24 de mayo al 16 de junio es el tiempo estimado para el reporteo, para conseguir las entrevistas, realizar las solicitudes de ley de transparencia que es necesario, para hacer una recolección de datos y para poder tener salidas a terrenos con la intención de obtener un material visual de apoyo. Luego, del 18 al 20 de junio, fue el tiempo estimado para la revisión de la información recolectada, poder ver si es que necesitamos algo más, poder darle alguna prioridad a alguna entrevista ante otras o a la información, poder ordenar la información y ver cuál será el orden en el que podremos utilizarla. Luego, del 21 al 6 de julio es el tiempo destinado para la redacción del reportaje. Del 7 al 14 de julio fue el tiempo que decidimos utilizar para la edición del reportaje y del artículo periodístico. Ver de qué manera va a estar escrito, en qué parte van a ir imágenes, darle como un orden, por decirlo de alguna manera, para que quede agradable a la vista y sea atractivo también. Y finalmente, el 19 de julio, que es la entrega del reportaje para su revisión. Y bueno, ese fue nuestra presentación. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias.